El sol abrasador descendía lentamente en el horizonte del desierto, tiñendo de tonos ámbar las interminables dunas doradas. En el corazón de esa inmensidad se alzaba una ciudad oasis, una joya escondida entre la arena, donde la vida palpitaba en mercados bulliciosos, calles empedradas y palacios resplandecientes. Allí, entre las sombras de la opulencia y la humildad, el destino comenzaba a tejer una historia de pasión y obsesión incontrolable. El jeque Khalid Al-Fayez, un hombre de mirada intensa y presencia imponente, era un soberano temido y respetado. Acostumbrado a que el mundo se doblegara ante él, nunca había conocido la derrota, ni en los negocios ni en el amor. Con su túnica de seda negra bordada en hilos de oro, descendió de su caballo árabe al llegar al mercado central, donde una multitud se agolpaba para presenciar su llegada. Para la gente del lugar era una deidad viviente, un hombre cuya riqueza podía comprarlo todo. Pero, entre los murmullos y reverencias, una figura destacaba. Selena Román, una joven de origen humilde, de piel dorada por el sol y ojos rebeldes como una tormenta en el desierto, no mostraba ni asombro ni temor. Con el rostro cubierto por un velo de lino beige y su ropa sencilla pero impecable, regateaba con un comerciante, ignorando por completo la presencia del jeque. Khalid, acostumbrado a que todas las mujeres lo miraran con admiración, frunció el ceño al notar la indiferencia de la joven. Había visto muchas bellezas, pero ninguna con aquella aura de desafío. Atraído por lo inexplicable, se acercó, con su porte majestuoso y su voz profunda resonando con autoridad. Pero antes de que pudiera hablar, Selena se giró y lo miró directamente a los ojos. No con sumisión, sino con una frialdad que lo desconcertó. Sin pronunciar palabra, ella pagó sus compras y se alejó con paso firme. Khalid, paralizado por una sensación desconocida, sintió que algo ardía en su interior. No era ira, tampoco deseo inmediato. Era una mezcla peligrosa de ambos, y en ese instante supo que tenía que poseerla. El sol se desvanecía en el horizonte, tiñendo de carmín y oro las vastas dunas que rodeaban la ciudad oasis. En el lujoso palacio del jeque Khalid Al-Fayez, el silencio era una presencia pesada. Las sombras de la noche danzaban en las paredes de mármol, iluminadas por la tenue luz de los candelabros de oro macizo. Pero dentro del palacio, la mente del soberano estaba lejos de la tranquilidad que solía reinar en su dominio. A solas en su amplio salón privado, Khalid bebía un vino especiado de una copa de cristal tallado, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Su mente volvía, una y otra vez, a la imagen de ella. La mujer que había osado ignorarlo, la mujer que no se había postrado ante su presencia, ni siquiera le había dirigido una sonrisa. En todos sus años de vida, nunca había experimentado aquella sensación. La vida siempre le había dado todo lo que deseaba. Las mujeres caían rendidas ante él. Los enemigos temblaban con su sola presencia. Los negocios florecían con su toque. Pero esa muchacha, esa simple comerciante de ojos fieros y boca desafiante, se había marchado sin siquiera inclinar la cabeza. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. ¡Únete! La copa se estrelló contra el suelo de mármol, haciendo que el vino escarlata se deslizara como un río de sangre. Khalid se puso de pie con un movimiento abrupto. El eco de los cristales rotos resonó por la habitación. ¿Quién es ella?, gruñó, dirigiéndose a su fiel consejero y amigo de la infancia, Omar, que aguardaba en la penumbra, con la serenidad de quien había visto a su señor perder la paciencia pocas veces en la vida. Omar, un hombre de cabellos oscuros salpicados de gris y expresión imperturbable, no se sorprendió por la reacción del jeque. Había visto la forma en que Khalid la miraba en el mercado. Se llama Selena Román,
Mi señor. Vive en el barrio sur de la ciudad. Trabaja con su tía en un puesto de especias y telas. No tiene padre ni madre. El jeque entrecerró los ojos, procesando cada palabra con la intensidad de un depredador acechando a su presa. Huérfana, humilde, sin influencias. Una mujer así no debería haberse atrevido a desafiarlo. Tráiganmela. Omar alzó la vista con cautela. Mi señor, ella no es como las otras. No será fácil convencerla. Khalid esbozó una sonrisa apenas perceptible. Nada que valga la pena es fácil de obtener. Al otro lado de la ciudad, Selena se refugiaba en la pequeña casa que compartía con su tía Adira, una anciana de espíritu fuerte que la había criado desde niña. Mientras el aroma del té de hierbas llenaba la estancia modesta, Selena mantenía la mirada perdida en la ventana, observando las estrellas que parpadeaban sobre el desierto infinito. Aún podía sentir el peso de aquella mirada sobre ella. El jeque. Desde niña había oído historias sobre él, un hombre que gobernaba con mano de hierro, un líder implacable, una sombra omnipresente en la ciudad. Pero también había rumores más oscuros, susurros en los mercados sobre su carácter posesivo, sobre cómo las mujeres que despertaban su interés rara vez podían rechazarlo. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que había cometido un error al desafiarlo con su indiferencia. «Selena, come algo», dijo Adira, acercándole un plato con dátiles y pan recién horneado. La joven apartó la vista de la ventana y forzó una sonrisa. No quería preocupar a su tía. «Estoy bien, tía. Solo fue un día largo». Pero mientras decía esas palabras, la certeza crecía en su pecho. Ese día no había terminado. Algo en el aire había cambiado, algo oscuro, algo peligroso. Y entonces, justo en ese momento, 3 golpes firmes resonaron en la puerta. El sonido de los golpes en la puerta resonó como un trueno en la pequeña casa de adobe. Firmes, determinados, ineludibles. Selena sintió que el aire se volvía más denso. Un instinto primitivo le decía que no abriera, que fingiera no estar en casa, que escapara si era necesario. Pero no era una cobarde. Inspiró profundamente y caminó hasta la puerta. Al abrir, la luz de las antorchas iluminó los rostros de 3 hombres vestidos con túnicas negras, con los emblemas dorados del jeque bordados en el pecho. El que estaba al frente, de mirada imperturbable, inclinó la cabeza levemente en un gesto de falsa cortesía. Selena Román, su voz era grave, cortante, como el filo de una espada. El jeque Khalid Al-Fayez solicita su presencia. Adira, que había permanecido en segundo plano, se adelantó con el rostro endurecido por la desconfianza. Mi sobrina no va a ninguna parte a estas horas de la noche. El hombre ni siquiera parpadeó. No es una petición. El silencio cayó sobre la habitación como un puñal. Selena apretó los puños. El temor se agitó en su pecho, pero no permitió que se reflejara en su rostro. No iba a dejarse intimidar. «Díganle a su jeque que no estoy interesada en hablar con él», respondió con firmeza. Por primera vez, el líder de los guardias pareció titubear. Nadie rechazaba al jeque. Nadie. «Es una orden», insistió. «No conviene desafiarlo». Adira tomó a su sobrina de la mano como si pudiera protegerla con su sola presencia, pero Selena sabía que no era tan sencillo. Su mente trabajaba con rapidez. No podía enfrentarse al jeque con la fuerza, pero tampoco podía ceder sin resistencia. «Si él me quiere ver, que venga él mismo», sentenció clavando la mirada en los hombres. El guardia entrecerró los ojos. Nunca antes alguien había impuesto condiciones a Khalid Al-Fayez, pero no podían arrastrarla por la fuerza sin la autorización directa del jeque. Al menos, no aún. Le llevaremos su respuesta. Pero sepa que el jeque no tolera negativas. Los hombres se dieron la vuelta y desaparecieron en la noche, dejando tras de sí
un aire de tensión insoportable, Selena sintió que su corazón latía con fuerza. Había desafiado al hombre más poderoso del desierto, y la tormenta apenas comenzaba. Al otro lado de la ciudad, en la torre más alta de su palacio, Khalid al-Fayez esperaba impaciente. De pie junto a un ventanal abierto, contemplaba la extensión del desierto iluminado por la luna. Su túnica de seda caía con elegancia sobre su cuerpo fuerte y su mandíbula se tensaba con cada segundo que pasaba sin respuesta. Cuando sus hombres regresaron y le transmitieron el mensaje, el silencio en la sala se hizo insoportablemente pesado. Ella rechazó mi invitación. Las palabras salieron de sus labios con incredulidad. Omar, que estaba sentado en un sillón de cuero oscuro, lo observó con cautela. Lo hizo, mi señor, y puso una condición. Khalid giró lentamente, sus ojos oscuros encendidos con un fuego peligroso. ¿Una condición? El guardia asintió. Dijo que, si la quiere ver, debe ir usted mismo. El silencio fue sofocante. Omar nunca había visto a su señor ser desafiado de esa manera. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Khalid sonrió. Una sonrisa lenta, peligrosa, de un hombre que acababa de encontrar un desafío que lo intrigaba más que cualquier otra cosa en la vida. Muy bien. Omar se irguió en su asiento. ¿Irá? Khalid se giró hacia la ventana, con la luna iluminando su perfil de depredador. Por supuesto. Si ella quiere jugar, jugaremos. Al amanecer, Selena sintió el cambio en el aire. Mientras acomodaba las telas en el pequeño puesto del mercado, una extraña quietud se extendía por las calles. La gente murmuraba, las miradas furtivas se dirigían a la entrada del bazar. Algo estaba ocurriendo, algo fuera de lo normal, y entonces lo vio. Montado en un majestuoso caballo negro, el jeque Khalid al-Fayez hacía su entrada en el mercado, seguido por un séquito de hombres con armaduras relucientes. No era una visita común, era una declaración de poder. Los comerciantes inclinaron la cabeza. Las mujeres susurraban, algunas se cubrían el rostro con los velos, otras miraban con fascinación, pero Selena permaneció inmóvil, con la cabeza en alto. Khalid desmontó con la elegancia de un rey. Sus ojos oscuros la buscaron entre la multitud, y cuando la encontró, su sonrisa lenta y calculadora dejó claro que había venido por ella. Los latidos de Selena se aceleraron. Había jugado con fuego, y el fuego ahora venía por ella. El murmullo del mercado se transformó en un silencio denso cuando Khalid al-Fayez avanzó por las calles de piedra con una presencia imponente. Su túnica negra ondeaba levemente con la brisa matinal, y su paso era firme, calculado. Un depredador que había fijado su presa. A su alrededor, los comerciantes contenían la respiración. Nunca antes el jeque se había rebajado a caminar entre la gente común de aquella manera. Cuando quería algo, lo ordenaba. Y sin embargo, ahí estaba, por una mujer. Selena sintió su corazón golpear contra su pecho con fuerza, pero no se movió. No iba a mostrar miedo. Se aferró a ese pensamiento como un náufrago a un madero en medio de una tormenta. Sus miradas se encontraron, fuego contra fuego. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse cuando Khalid se detuvo a pocos pasos de ella. Sus ojos oscuros la estudiaron con intensidad, como si tratara de descifrar qué era lo que la hacía diferente a las demás. ¿Por qué no temblaba? ¿Por qué no caía rendida ante él como todas las otras? Selena no desvió la mirada. La sombra de una sonrisa altiva cruzó sus labios. Veo que aceptó mi condición, Su Alteza. El título honorífico salió de sus labios con una mezcla de desafío y burla apenas disimulada. Khalid inclinó la cabeza, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Soy un hombre que aprecia los desafíos. Su voz era baja, profunda,
con un tono seductor que podría haber hecho temblar a cualquier mujer, pero no a Selena. El mercado entero observaba el intercambio con fascinación contenida. Nadie jamás había hablado al jeque con tanta audacia. «¿Y qué desea de mí, Su Alteza?», preguntó Selena con voz serena, cruzándose de brazos. Khalid esbozó una sonrisa lenta. «Un paseo». Selena sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Un paseo. Palabras inocentes, pero que en los labios de aquel hombre sonaban como una trampa de la cual sería imposible escapar. Minutos después, Selena se encontró montada en un elegante caballo blanco, siguiendo el trote lento del corcel negro del jeque, mientras dejaban atrás la ciudad y se internaban en las dunas doradas. El sol resplandecía en lo alto, reflejándose en la arena como un océano de fuego. Khalid cabalgaba con una gracia innata, su mirada fija en el horizonte. Parecía un rey en su trono. Selena mantenía la cabeza erguida, sin dejarse intimidar. No estaba acostumbrada a la obediencia ciega. Si había aceptado acompañarlo, era porque quería entender qué veía él en ella que lo obsesionaba tanto. Después de un largo silencio, Khalid habló, su voz tan calmada como la brisa cálida del desierto. «Pocas mujeres se atreven a desafiarme, Selena Román». Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, giró levemente el rostro hacia él y dejó que una sonrisa burlona curvara sus labios. Tal vez ha estado rodeado de las mujeres equivocadas. Por primera vez, el jeque soltó una carcajada baja y profunda, como si su paciencia estuviera siendo puesta a prueba de la manera más entretenida posible. «Tal vez», admitió, mirándola con renovado interés. «Pero dime, ¿qué es lo que deseas en la vida, Selena?». La pregunta la tomó por sorpresa. No porque no tuviera un sueño, sino porque nunca antes nadie se lo había preguntado. Su expresión se endureció levemente mientras observaba la inmensidad del desierto. Libertad, una sola palabra, dicha con una convicción absoluta. Khalid sintió algo inusual en su pecho. Aquella respuesta le incomodó. No era lo que esperaba. Las mujeres que había conocido solo deseaban riquezas, posición, su amor o su protección. Pero ella quería lo único que él nunca daría. La tensión entre ellos se hizo palpable. La brisa cálida agitó el velo que cubría parcialmente el rostro de Selena, dejando ver la línea de su mandíbula fuerte y sus labios entreabiertos. Khalid alargó la mano, como si fuera a tocar el velo y retirarlo por completo. Pero en el último momento, ella giró el rostro, apartándose sutilmente de su alcance. Un rechazo silencioso. Los ojos del jeque se entrecerraron. Selena sintió la electricidad en el aire. Había cruzado una línea peligrosa. Pero en lugar de molestarse, Khalid inclinó la cabeza con esa expresión calculadora de un hombre que disfruta un juego cuyo final solo él conoce. «Te llevaré de regreso a la ciudad», dijo finalmente. Por hoy, Selena supo, en lo más profundo de su ser, que aquello no era un simple paseo. Era un primer movimiento en un juego que apenas comenzaba, y el jeque no tenía intención de perder. El sol descendía lentamente en el horizonte cuando Selena regresó a su hogar. El calor del desierto no era nada comparado con el fuego que ardía en su interior. Cada fibra de su ser vibraba con la tensión del encuentro con el jeque Khalid Al-Fayez. Lo había enfrentado, lo había desafiado, y, contra todo pronóstico, él había sonreído en lugar de enojarse. Se deshizo del velo que cubría su cabello y se acercó a la pequeña fuente de piedra en el patio. Se lavó el rostro con el agua fresca, como si eso pudiera borrar la sensación de aquellos ojos oscuros recorriéndola en el desierto. Pero no podía. El jeque estaba en su mente, en su piel, en el aire que respiraba. Selena
¿Qué ocurrió? La voz de su tía Adira la sacó de sus pensamientos. La anciana la observaba con preocupación, conociéndola lo suficiente como para notar que algo dentro de ella había cambiado. Selena suspiró y se dejó caer sobre un cojín en el suelo. «El jeque me llevó al desierto», confesó finalmente. «Quería hablar conmigo». Adira frunció el ceño. «Los hombres como él no buscan conversaciones, niña». Selena lo sabía. Había visto en los ojos de Khalid algo más que simple curiosidad. Había algo oscuro en él, algo que se asemejaba demasiado a una obsesión. «No soy una pieza en su juego, tía», dijo con firmeza. «No voy a ceder». Adira suspiró, acariciando el rostro de su sobrina con ternura. «Ojalá eso dependiera solo de ti, Selena». La joven no respondió, pero en el fondo de su alma sintió una punzada de inquietud. Esa misma noche, en el palacio de mármol y oro, Khalid no encontraba paz. Había pasado horas en sus aposentos privados, sentado en un sillón de cuero negro, con una copa de vino en la mano y la mirada fija en la luna que se alzaba sobre las dunas. Pero su mente no estaba en el cielo, sino en ella. Podía sentir el eco de su voz deslizándose por sus pensamientos. Libertad, una palabra tan sencilla, pero que había golpeado su orgullo como una tormenta sobre el desierto. Selena no lo temía, no lo deseaba, no lo quería. Esa certeza le provocó un ardor desconocido en el pecho. Estaba acostumbrado a ser el dueño de todo. No había mujer que no cayera a sus pies, que no se doblegara ante su poder, su riqueza, su presencia. Y, sin embargo, Selena lo había mirado a los ojos con un atrevimiento casi suicida y había dejado claro que no le pertenecía. No podía aceptar eso. No quería aceptarlo. Se puso de pie con un movimiento brusco y dejó la copa sobre la mesa de mármol. La brisa nocturna agitaba las cortinas pesadas de su habitación y por primera vez en años sintió que no tenía el control absoluto de una situación. Selena Román murmuró su nombre en la penumbra, como si al decirlo pudiera atraerla hacia él. No permitiría que escapara. Giró sobre sus talones y salió del cuarto con pasos decididos. Su guardia personal, apostada en los pasillos, se puso de pie de inmediato cuando lo vieron. «Preparen los caballos, vamos a la ciudad». Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos. Era inusual que el jeque cabalgara de noche sin anunciarlo, pero no se atreverían a cuestionarlo. Omar, su consejero más leal, se acercó con el ceño fruncido. «Mi señor, ¿qué pretende?» Khalid lo miró con frialdad. «Voy a verla». Omar suspiró. «Si sigue por este camino, será una obsesión, Khalid». El jeque entrecerró los ojos. «Tal vez ya lo es». En la casa de Selena, la noche avanzaba lentamente. El viento cálido movía las cortinas, y la luna iluminaba el patio con su luz plateada. Adira dormía en su habitación, pero Selena no podía conciliar el sueño. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no la dejaba descansar, y entonces lo oyó. El sonido de cascos golpeando la tierra, aproximándose a su casa. Varios jinetes. Se puso de pie en un instante, con el corazón latiendo violentamente en su pecho. Corrió hacia la ventana y vio las sombras de varios hombres desmontando de sus caballos. Entre ellos, una figura inconfundible. Khalid. El aire se atascó en su garganta. ¿Qué hacía allí a esas horas? Antes de que pudiera reaccionar, la puerta fue golpeada con fuerza. «Selena Román». La voz profunda del jeque atravesó la noche como una sentencia. La joven cerró los ojos por un segundo. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba dispuesta a rendirse. Caminó con paso firme hasta la puerta y la abrió con un movimiento decidido. No permitiría que él pensara que la intimidaba. Los ojos oscuros del jeque la recorrieron con una intensidad abrasadora. Llevaba una túnica negra con bordados dorados
y el brillo de la luna resaltaba la dureza de su expresión. Por un instante, ninguno de los dos habló. El viento agitó los cabellos sueltos de Selena, y Khalid entrecerró los ojos. Había algo en su porte, en la manera en que lo enfrentaba sin miedo, que lo hacía arder por dentro. Finalmente, él habló con la voz grave y controlada. «No puedo dejar de pensar en ti». Selena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se movió. No caería en su juego. Ese es su problema, su alteza, no el mío. El silencio que siguió fue tan intenso que el viento pareció contener la respiración. Había desafiado al hombre más poderoso del desierto en su propio terreno, pero en los ojos del jeque no había ira. Había algo mucho más peligroso, una determinación absoluta. Y Selena supo que esa noche cambiaría su destino para siempre. El silencio entre ellos era una cuerda tensa, lista para romperse. Selena sostenía la puerta abierta con una mano firme, enfrentando al jeque con una mirada desafiante. Khalid, por su parte, no parecía perturbado por su frialdad. Al contrario, su expresión era la de un hombre que disfruta un reto. La noche se extendía a su alrededor, envolviendo la escena en un aura de peligro y anticipación. Los guardias del jeque se mantuvieron a cierta distancia, conscientes de que esta no era una simple visita, era una cacería. Selena lo supo en el instante en que vio la forma en que él la miraba. No como un hombre observa a una mujer, sino como un depredador observa a su presa. Pero ella no era una presa. «¿Por qué está aquí, Su Alteza?», preguntó finalmente, su voz serena, pero con un filo cortante. Khalid avanzó un paso, con la seguridad absoluta de un hombre que no acepta negativas. «Te lo dije, no puedo dejar de pensar en ti». La confesión flotó en el aire entre ellos, pesada como una tormenta sobre las dunas. Había una verdad peligrosa en sus palabras. Selena sintió su corazón acelerarse, pero se obligó a mantener la compostura. No le daría la satisfacción de verla temblar. «No puedo ayudarlo con eso», respondió, sin apartar la mirada. Khalid inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara su resistencia, como si saboreara cada desafío que ella le lanzaba. «Tienes un espíritu feroz, Selena, pero hasta los espíritus más indomables pueden ser domados». La indignación se encendió en su pecho. «¿Domada? No, nunca. Entonces perderá su tiempo conmigo», replicó. Khalid sonrió levemente, pero en sus ojos había algo oscuro, como si supiera que ella estaba equivocada. «Lo descubriré por mí mismo». El viento nocturno agitó su túnica negra, dándole un aire aún más majestuoso y peligroso. Era un hombre acostumbrado a moldear el mundo a su voluntad, pero Selena no era parte de su mundo, no sería una de sus conquistas. Sin decir más, Khalid dio un paso atrás, sin apartar la mirada de ella. Le concedía su pequeña victoria, por ahora. «Duerme bien, Selena», murmuró, antes de girarse y montar su caballo con una elegancia natural. Y luego, sin más, partió con su escolta, dejando tras de sí la noche impregnada de su presencia. Pero Selena supo que aquello no era el final, era solo el principio. Esa noche, el sueño no llegó a ella. Se removió en su lecho, inquieta, sintiendo aún la sombra del jeque en su piel. Nunca antes había conocido a un hombre como él, un hombre que no aceptaba un no como respuesta, un hombre que tenía el poder de torcer el destino a su favor. Y lo peor de todo, un hombre que la hacía sentir algo que no quería sentir. Cerró los ojos con fuerza. No caería en su juego. En el palacio, Khalid se encontraba de pie en la terraza de su habitación, observando la ciudad dormida bajo la luna. Pero su mente no estaba en la ciudad, estaba en ella. Selena apretó la mandíbula, sintiendo una tensión desconocida en su cuerpo. Quería poseerla, no solo físicamente, sino de una manera más profunda.
Quería quebrar su voluntad, hacerla rendirse a él, que pronunciara su nombre con deseo en los labios, pero ella se resistía. Un destello de furia brilló en sus ojos oscuros. No estaba acostumbrado a esperar, y no esperaría más. Mañana su mundo cambiaría para siempre. El amanecer tiñó el cielo del desierto con tonos dorados y carmesí, pero en la casa de Selena la luz no trajo consigo alivio. La joven había pasado la noche en vela, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos que giraban alrededor de un solo nombre: Khalid. Se levantó antes que el sol estuviera completamente en lo alto y salió al pequeño patio de su hogar. El aire aún era fresco, pero no lograba disipar la sensación ardiente que había dejado el jeque en su piel. Caminó hasta la fuente de piedra y sumergió las manos en el agua, dejando que la sensación fría la despertara por completo. Necesitaba borrar su presencia de su mente, de su cuerpo, de su alma, pero ¿cómo hacerlo cuando incluso la brisa parecía llevar consigo su esencia? Selena. La voz de su tía Adira la sacó de sus pensamientos. La anciana se acercó con su andar pausado, observándola con el peso de la experiencia en sus ojos. «Te vi inquieta anoche». Selena no respondió de inmediato. ¿De qué servía mentirle? Adira la conocía demasiado bien. «El jeque no me dejará en paz», confesó finalmente, con una frialdad que apenas disfrazaba su verdadera preocupación. Adira suspiró y tomó las manos de su sobrina entre las suyas. «Los hombres como él no piden permiso, niña. Toman lo que quieren». Selena apretó la mandíbula. «Pues tendrá que aprender que no puede tomarme a mí». Pero en lo más profundo de su ser, una duda la carcomía. ¿Realmente podría detenerlo? En el palacio, Khalid estaba sentado en un lujoso diván de seda, con el ceño fruncido mientras Omar hablaba con voz mesurada. «Si insiste en perseguirla de esta manera, mi señor, generará rumores. La gente ya habla de cómo ha ido en su busca personalmente». Khalid se recostó ligeramente, girando la copa de vino en su mano, observando cómo el líquido escarlata reflejaba la luz dorada del salón. «Déjalos hablar». Omar lo observó con cautela. Nunca antes había visto a su señor tan consumido por una mujer. ¿Qué es lo que realmente busca en ella, Khalid? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta inmediata. Khalid dejó la copa sobre la mesa con un movimiento lento y calculado, y luego fijó su mirada en su consejero. «Quiero que me pertenezca». Omar suspiró. «No es un objeto, no es una joya para exhibir en su colección». El jeque sonrió levemente, pero había algo peligroso en sus ojos. «No, es mucho más que eso. Por eso la quiero». Se levantó con elegancia y caminó hacia el ventanal que daba al extenso desierto. «Anoche me desafió nuevamente, y me gustó». Omar sacudió la cabeza, preocupado. «Esa mujer es un incendio, mi señor. Si no tiene cuidado, lo consumirá». Khalid giró levemente el rostro, su sonrisa ensombrecida por una emoción desconocida. «Entonces arderé con ella». El mercado estaba en su punto más alto cuando Selena llegó para ayudar a su tía con las telas y especias. Necesitaba distraerse, perderse en la rutina, en la normalidad de su vida. Pero la normalidad era un lujo que ya no le pertenecía. Desde el momento en que puso un pie en la plaza central, sintió las miradas, susurros, gestos furtivos, miradas cargadas de curiosidad y temor. Algo había cambiado desde la última vez que estuvo allí. Se acercó a un grupo de mujeres que murmuraban entre ellas y, al notar su presencia, las voces se apagaron. Selena entrecerró los ojos. ¿Qué sucede? Una de las mujeres, Fadila, una joven que solía ser amable con ella, se removió incómoda antes de responder. «El jeque ha hecho un anuncio esta mañana». El corazón de Selena dio un vuelco. «¿Qué anunció?» Fadila tragó saliva.
Ha dicho que ninguna mujer del mercado debe aceptar tu empleo, que ningún comerciante debe venderte si no tiene su permiso. La realidad cayó sobre Selena como una piedra al fondo de un pozo. El jeque no solo la estaba persiguiendo, la estaba aislando. El aire se volvió espeso a su alrededor. Sintió los ojos de la gente sobre ella, algunos con pena, otros con miedo. Todos sabían lo que significaba desobedecer a Khalid al-Fayez. Su cuerpo se tensó, la rabia ardiendo en su interior. Ese hombre estaba cerrando su mundo poco a poco, obligándola a acercarse a él. Pero ella no cedería, no se doblegaría. «Gracias por decirme», respondió con un hilo de voz firme, antes de darse la vuelta y marcharse. Pero mientras se alejaba, sabía que esta batalla solo había comenzado. En el palacio, Khalid sonrió al recibir la noticia de que su anuncio había sido escuchado en toda la ciudad. El cerco se cerraba lentamente. Pronto, ella no tendría más opción que acudir a él, y cuando lo hiciera, ya no la dejaría ir. El sol avanzaba lentamente en el cielo, pero para Selena, la mañana había perdido todo su brillo. Caminaba con pasos apresurados por las calles de la ciudad, sintiendo el peso de cada mirada furtiva que se posaba en ella. Las puertas que antes estaban abiertas, ahora se cerraban a su paso. Los comerciantes que siempre la saludaban con calidez, desviaban la mirada, murmurando entre ellos. El decreto del jeque había caído sobre su vida como una sombra implacable. Se detuvo frente a un puesto de pan, con la esperanza de que el viejo Basim, el panadero, aún le vendiera como siempre lo hacía. Pero en cuanto él la vio, su expresión cambió. «Selena». Su voz sonó vacilante, casi apenada. Ella sintió un nudo en la garganta. No podía ser verdad. «Solo quiero un poco de pan», dijo, como si al decirlo en voz alta pudiera ignorar el peso invisible de la orden del jeque. Basim apretó los labios, mirando a los lados, como si temiera que alguien lo viera hablar con ella. Luego, con un suspiro cansado, negó con la cabeza. «Lo siento, niña, no puedo». Selena sintió su pecho apretarse, una mezcla de frustración y furia recorriendo su sangre. Era una maldita cárcel, un castigo silencioso. Respiró hondo, negándose a mostrar debilidad. «Está bien», murmuró apartándose, pero nada estaba bien. Regresó a casa con las manos vacías y el alma cargada de impotencia. Adira, que la esperaba en el patio, la observó con preocupación. «Nadie me venderá nada», dijo Selena, su voz tensa. La anciana cerró los ojos un instante. «Lo advertí, niña. Ese hombre no juega». Selena apretó los puños, sintiendo su corazón latir violentamente contra su pecho. «No es un juego para mí tampoco». Adira se acercó y tomó su rostro entre sus manos con ternura. «Entonces dime, ¿qué harás?» Selena no respondió de inmediato. No tenía un plan, pero tenía algo más poderoso que cualquier estrategia, su voluntad de no rendirse. En el palacio, Khalid escuchó las noticias con una calma inquietante. «No podrá resistirse por mucho tiempo», dijo Omar con los brazos cruzados. El jeque no apartó la vista del mapa de la ciudad extendido sobre la mesa de mármol. Sus dedos recorrían las calles con lentitud, como si trazara el destino de Selena con la punta de sus manos. «Lo sé», Omar exhaló, observando a su señor con detenimiento. «Pero, ¿realmente quiere que se rinda?» Khalid alzó una ceja. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque la mujer que lo ha hechizado es fuerte. Si la quiebra con la fuerza, no será la misma Selena de la que se obsesionó». El jeque mantuvo el silencio por un momento. Luego, su boca se curvó en una sonrisa apenas perceptible. «No la quiero rota, Omar. La quiero rendida ante mí por su propia voluntad». Omar negó con la cabeza. «¿Y si nunca lo hace?» Khalid giró la mirada hacia él, con una seguridad implacable en los ojos. «Lo hará. Todos lo hacen».
El calor de la tarde hacía que el aire vibrara sobre las calles de piedra cuando Selena tomó una decisión. Si el jeque quería acorralarla, ella lo enfrentaría de frente. Con paso decidido, dejó atrás su hogar y se dirigió hacia el palacio. La ciudad entera parecía contener la respiración al verla caminar con la cabeza en alto, como si fuera a la guerra. Porque lo era, una guerra silenciosa entre dos voluntades indomables. Los guardias apostados en la entrada del palacio la vieron acercarse y se miraron entre sí, sorprendidos. «Quiero ver al jeque», anunció Selena, su voz firme. Los hombres vacilaron un instante, hasta que uno de ellos desapareció tras las puertas doradas para llevar el mensaje. No pasó mucho tiempo antes de que la respuesta llegara. «El jeque la recibirá». Los latidos de su corazón se aceleraron, pero su rostro se mantuvo impasible. No podía mostrar miedo. Cuando las puertas se abrieron, supo que estaba cruzando un umbral del que quizá no habría retorno. Pero si el jeque quería doblegarla, descubriría que ella no era fácil de quebrar. Las puertas del palacio se cerraron tras ella con un sonido sordo, como si un destino ineludible se sellara en ese instante. Selena mantuvo la cabeza en alto, su espalda recta, su expresión imperturbable. Pero por dentro, su sangre hervía. Había ido allí a enfrentarlo, a exigirle que la dejara en paz. Los pasillos del palacio eran una exhibición deslumbrante de riqueza y poder. Paredes de mármol blanco, arcos dorados, tapices con hilos de seda y lámparas de cristal que reflejaban la luz del sol en destellos cálidos. Pero todo ese lujo no la impresionaba. Selena no era una mujer que se dejara deslumbrar por riquezas. Un sirviente la guió hasta una gran sala con ventanales abiertos que dejaban entrar la brisa del desierto. En el centro de la habitación, de pie con la calma de un hombre que lo controla todo, estaba él, Khalid Al-Fayez, vestido con una túnica negra bordada con hilos de oro. Su presencia era abrumadora. Parecía un rey esperando a que su súbdita hablara, pero Selena no era súbdita de nadie. Sus miradas se encontraron y, por un instante, el aire pareció vibrar con una tensión invisible. Khalid sonrió apenas. «No esperaba verte aquí tan pronto». Su voz era tranquila, pero había un matiz de satisfacción en ella, como si su plan estuviera funcionando. Selena apretó los puños. «No vine porque me haya rendido. Vine a decirte que termines con esta locura». Khalid caminó lentamente hasta quedar a pocos pasos de ella. El aroma de su perfume, una mezcla de madera y especias, la envolvió. «¿Locura? Me estás ahogando. No puedo comprar, no puedo trabajar. No puedes jugar con la vida de las personas como si fueran piezas de ajedrez». El jeque la observó con detenimiento, como si cada palabra que salía de sus labios le fascinara. «No es un juego, es una lección». Selena sintió que su piel ardía. «¿Una lección? Para que entiendas que no puedes desafiarme sin consecuencias». El silencio que cayó entre ellos fue cortante como el filo de una daga. Khalid no intentaba ocultar su dominio, su control. Selena, sin embargo, no retrocedió. «¿Y qué pasa cuando me quede sin opciones? ¿Esperas que venga corriendo a tus brazos y te agradezca por destruir mi vida?» Khalid inclinó la cabeza, sus labios curvándose en una sonrisa lenta. «Espero que vengas por voluntad propia». El corazón de Selena latía desbocado en su pecho, no solo por la rabia, sino por la cercanía entre ellos. El peligro de ese hombre no estaba solo en su poder, sino en la manera en que su simple presencia la afectaba. Pero no podía permitirse ceder. «Si eso es lo que esperas, estarás esperando toda la vida». Khalid entrecerró los ojos. Su paciencia tenía límites. «No apuestes contra mí, Selena. Siempre consigo lo que quiero». Ella respiró hondo, manteniéndose firme. «Yo no soy algo que puedas poseer.
El jeque se quedó en silencio un largo momento, sus ojos oscuros recorriendo su rostro con intensidad. Eso lo veremos. Selena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había un peligro real en sus palabras. Sabía que estaba en una batalla de voluntades con un hombre que nunca aceptaba la derrota. Pero si él creía que podía doblegarla con amenazas, descubriría que estaba equivocado. Dio un paso atrás, sin apartar la mirada de él. «No volveré a este palacio», y sin esperar respuesta, se giró y salió de la sala con pasos decididos. Desde el balcón, Khalid observó cómo Selena cruzaba los jardines del palacio con determinación feroz. Omar, que había presenciado el encuentro desde la distancia, se acercó con una expresión de cautela. «No se lo pondrá fácil». Khalid sonrió levemente. «Nunca quise que fuera fácil». Omar lo miró con inquietud. «¿Hasta dónde piensa llegar con esto?» El jeque mantuvo la mirada en la silueta de Selena hasta que desapareció tras las puertas del palacio. «Hasta donde sea necesario». El consejero suspiró. Khalid al-Fayez no se detenía hasta ganar. Y, por primera vez, tenía la sensación de que esta vez el precio de la victoria sería demasiado alto. Las puertas del palacio se cerraron tras ella con un sonido sordo, como si un destino ineludible se sellara en ese instante. Selena mantuvo la cabeza en alto, su espalda recta, su expresión imperturbable. Pero por dentro, su sangre hervía. Había ido allí a enfrentarlo, a exigirle que la dejara en paz. Los pasillos del palacio eran una exhibición deslumbrante de riqueza y poder. Paredes de mármol blanco, arcos dorados, tapices con hilos de seda y lámparas de cristal que reflejaban la luz del sol en destellos cálidos. Pero todo ese lujo no la impresionaba. Selena no era una mujer que se dejara deslumbrar por riquezas. Un sirviente la guió hasta una gran sala con ventanales abiertos que dejaban entrar la brisa del desierto. En el centro de la habitación, de pie con la calma de un hombre que lo controla todo, estaba él, Khalid al-Fayez, vestido con una túnica negra bordada con hilos de oro. Su presencia era abrumadora. Parecía un rey esperando a que su súbdita hablara, pero Selena no era súbdita de nadie. Sus miradas se encontraron y, por un instante, el aire pareció vibrar con una tensión invisible. Khalid sonrió apenas. «No esperaba verte aquí tan pronto». Su voz era tranquila, pero había un matiz de satisfacción en ella, como si su plan estuviera funcionando. Selena apretó los puños. «No vine porque me haya rendido. Vine a decirte que termines con esta locura». Khalid caminó lentamente hasta quedar a pocos pasos de ella. El aroma de su perfume, una mezcla de madera y especias, la envolvió. «¿Locura? Me estás ahogando. No puedo comprar, no puedo trabajar. No puedes jugar con la vida de las personas como si fueran piezas de ajedrez». El jeque la observó con detenimiento, como si cada palabra que salía de sus labios le fascinara. «No es un juego, es una lección». Selena sintió que su piel ardía. «¿Una lección? Para que entiendas que no puedes desafiarme sin consecuencias». El silencio que cayó entre ellos fue cortante como el filo de una daga. Khalid no intentaba ocultar su dominio, su control. Selena, sin embargo, no retrocedió. «¿Y qué pasa cuando me quede sin opciones? ¿Esperas que venga corriendo a tus brazos y te agradezca por destruir mi vida?» Khalid inclinó la cabeza, sus labios curvándose en una sonrisa lenta. «Espero que vengas por voluntad propia». El corazón de Selena latía desbocado en su pecho, no solo por la rabia, sino por la cercanía entre ellos. El peligro de ese hombre no estaba solo en su poder, sino en la manera en que su simple presencia la afectaba. Pero no podía permitirse ceder. «Si eso es lo que esperas, estarás esperando toda la vida». Khalid entrecerró los ojos.
Su paciencia tenía límites. No apuestes contra mí, Selena. Siempre consigo lo que quiero. Ella respiró hondo, manteniéndose firme. Yo no soy algo que puedas poseer. El jeque se quedó en silencio un largo momento, sus ojos oscuros recorriendo su rostro con intensidad. Eso lo veremos. Selena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había un peligro real en sus palabras. Sabía que estaba en una batalla de voluntades con un hombre que nunca aceptaba la derrota. Pero si él creía que podía doblegarla con amenazas, descubriría que estaba equivocado. Dio un paso atrás, sin apartar la mirada de él. No volveré a este palacio. Y sin esperar respuesta, se giró y salió de la sala con pasos decididos. Desde el balcón, Khalid observó cómo Selena cruzaba los jardines del palacio con determinación feroz. Omar, que había presenciado el encuentro desde la distancia, se acercó con una expresión de cautela. No se lo pondrá fácil. Khalid sonrió levemente. Nunca quise que fuera fácil. Omar lo miró con inquietud. ¿Hasta dónde piensa llegar con esto? El jeque mantuvo la mirada en la silueta de Selena hasta que desapareció tras las puertas del palacio. Hasta donde sea necesario. El consejero suspiró. Khalid al-Fayez no se detenía hasta ganar y, por primera vez, tenía la sensación de que esta vez el precio de la victoria sería demasiado alto. Selena atravesó la ciudad con pasos firmes, pero su interior era un torbellino. El encuentro con el jeque la había dejado con una furia palpitante en el pecho. Había visto en sus ojos la certeza de un hombre que no pensaba detenerse, que no concebía la derrota. Cada palabra de Khalid seguía resonando en su mente. No apuestes contra mí, Selena, siempre consigo lo que quiero. El recuerdo de su voz grave y segura la irritaba. No era un simple capricho. Él realmente la veía como algo que debía poseer, y eso solo la hacía querer luchar más. Pero la pregunta que la acechaba, la que no se atrevía a formular en voz alta, era otra. ¿Hasta cuándo podría resistir? Esa noche, en la casa de Selena, Adira la observó en silencio mientras su sobrina caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. «No puedes vivir en guerra con él, niña», dijo finalmente, con un tono de advertencia en la voz. Selena se detuvo en seco. «No voy a rendirme, tía». Adira la miró con tristeza. «No se trata de rendirse, se trata de entender a qué te enfrentas». Selena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su tía tenía razón. Khalid al-Fayez no era un hombre común, era un soberano. Un hombre que había crecido en un mundo donde todo le pertenecía por derecho. Y cuando un hombre como él decidía algo, hacía temblar la tierra hasta conseguirlo. En el palacio, Khalid estaba de pie en la terraza de su habitación, observando la ciudad iluminada por la luna. Sus pensamientos estaban atrapados en un solo nombre: Selena. Pasó una mano por su barba con lentitud, recordando el fuego en sus ojos cuando lo desafió en su propia sala. Su espíritu combativo lo irritaba y lo fascinaba. «Aún no entiende», murmuró para sí mismo. Selena seguía viéndolo como un hombre al que podía enfrentar, como un obstáculo que podía superar. Pero Khalid no era un obstáculo, era su destino, y pronto ella lo comprendería. Los días pasaron y Selena sintió la presión aumentando a su alrededor. El mercado se convirtió en un lugar hostil. Nadie se atrevía a hablarle, nadie la ayudaba. Las puertas que antes estaban abiertas, ahora estaban cerradas, y, lo peor de todo, el hambre empezó a acecharla. Había racionado la comida de la casa lo mejor que pudo, pero la despensa se vaciaba con rapidez. Adira intentó conseguir provisiones, pero los comerciantes se negaban a venderle.
Selena sintió una rabia fría extenderse en su pecho. Era un cerco, un castigo silencioso. Khalid la estaba empujando al límite, esperando a que se rompiera, pero no lo haría, no aún. En la sala del palacio, Omar se acercó a su señor con cautela. Han pasado varios días. Aún no ha venido. Khalid giró su copa de vino entre los dedos, con la paciencia de un hombre que conoce el final de la partida antes de que termine. Vendrá. Omar frunció el ceño. ¿Y si no lo hace? El jeque lo miró con tranquilidad. Todos tienen un punto de quiebre. El suyo se acerca. El consejero suspiró. ¿Y qué hará cuando venga? Khalid sonrió levemente. Le daré exactamente lo que necesita. Omar sintió un escalofrío. Ese hombre era un maestro en el arte de la dominación, y Selena Román, aunque fuerte, estaba atrapada en su juego. Esa noche, el hambre se convirtió en un dolor real. Selena y Adira compartieron el último trozo de pan en la mesa de la pequeña casa. Era todo lo que quedaba. La anciana la observó en silencio, con una tristeza infinita en los ojos. «No puedo verte así, niña». Selena tragó con dificultad. «No iré a él, tía». Pero su voz sonó menos firme de lo que hubiera querido. Adira suspiró y tomó su mano entre las suyas. «Tienes que tomar una decisión». Selena cerró los ojos por un momento. Sabía lo que eso significaba. Sabía que había llegado al borde del abismo. Y solo tenía dos opciones, saltar o ser empujada. En el palacio, Khalid recibió el mensaje que había estado esperando. «Selena Román está aquí». El jeque sonrió lentamente, sin sorpresa. «Tráiganla». Los guardias se inclinaron y salieron de la sala. Khalid se acomodó en su trono con la calma de un rey que acaba de ganar una guerra, porque en su mente Selena ya era suya. La escolta del jeque la condujo a través del palacio con una solemnidad casi ritual. Selena caminaba con la cabeza en alto, sus pasos firmes, resonando contra el mármol pulido, pero por dentro, una tormenta rugía en su interior. Había venido por su propia voluntad, pero no por rendición. Las enormes puertas doradas de la sala del trono se abrieron lentamente. El aire allí dentro se sentía más pesado. O quizá era el peso del destino que ahora caía sobre sus hombros. Y en el centro de todo estaba él, Khalid al-Fayez, sentado en su trono de mármol negro, con una túnica de seda oscura y una mirada que reflejaba la certeza de un hombre que ya había ganado la batalla antes de que comenzara. Los guardias se inclinaron y retrocedieron. Selena y Khalid estaban solos. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar su propia respiración, pero él no rompió la calma. Solo la miró, como si estuviera memorizando cada detalle de su presencia allí. Finalmente, él inclinó ligeramente la cabeza. «Sabía que vendrías». La frase flotó en el aire entre ellos. No había arrogancia en su tono, solo una seguridad absoluta, como si este momento hubiera sido inevitable. Selena sintió un ardor en el pecho. «No estoy aquí por ti, estoy aquí porque me has dejado sin opciones». Khalid se reclinó levemente en su trono, estudiándola. «¿Y no es eso lo mismo?» Selena sintió los músculos tensarse en su cuerpo. Ese hombre torcía las palabras como si fueran seda entre sus dedos. «No, no lo es». Khalid sonrió levemente, pero en su mirada oscura había un brillo peligroso. «Eso aún no lo entiendes, pero lo harás». Selena respiró hondo, obligándose a mantener la compostura. «No vine a discutir contigo, vine a exigirte que levantes tu maldita prohibición». Khalid la observó en silencio, sin moverse. La tensión entre ellos era un hilo invisible que se estiraba cada vez más. «¿Aún no te has suscrito al canal?
Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10.000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Y entonces se puso de pie. Cada uno de sus movimientos era calculado, su túnica fluyendo con la elegancia de un rey en su propio dominio. Caminó hacia ella con calma, pero con una presencia que se expandía con cada paso. Cuando estuvo a solo un respiro de distancia, inclinó la cabeza levemente y murmuró: «¿Qué estás dispuesta a darme a cambio?». Selena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿A cambio?». El jeque alzó una ceja, sus labios curvándose apenas. «Nada es gratis, Selena». El aire pareció detenerse. Ella había entrado en la guarida del lobo pensando que podría negociar su libertad. Pero había olvidado que los hombres como Khalid no hacen concesiones sin pedir algo a cambio. Y el precio que él pedía era ella. Desde los ventanales abiertos, la brisa cálida del desierto agitó las cortinas de lino dorado. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo con tonos de fuego. Pero dentro de la sala, la temperatura solo subía. Selena sintió su corazón golpear contra su pecho. «No soy una mercancía que puedas comprar». Khalid inclinó la cabeza, observándola con esa expresión calculadora que la hacía sentirse atrapada sin cadenas. «No te estoy comprando, Selena. Estoy ofreciéndote un trato». «¿Un trato?». El jeque dio un paso más, acercándose lo suficiente para que su aroma especiado la envolviera. «Quédate en el palacio». Selena sintió el mundo tambalearse. «¿Qué?». Khalid mantuvo su mirada fija en ella sin vacilar. «Vive aquí conmigo». Selena sintió el peso de esas palabras. No era una simple invitación, era una declaración de posesión. Su instinto gritó que debía rechazarlo, que debía girarse y marcharse antes de que fuera demasiado tarde, pero la imagen de su casa vacía, de su tía debilitada, de la miseria a la que Khalid la había condenado sin tocarla siquiera, se grabó en su mente. No tenía otra opción, o la tenía, pero ambas la llevaban directo a su destino, a él. El jeque vio la batalla interna reflejada en sus ojos. «No te estoy pidiendo que seas mía, Selena. Solo que estés aquí». Las palabras eran seductoras en su engaño. Un hombre como él no pedía sin esperar algo a cambio. ¿Y por cuánto tiempo? Khalid esbozó una sonrisa lenta. «Hasta que quieras quedarte por voluntad propia». Selena sintió que su mundo se inclinaba peligrosamente, porque temía que, una vez dentro de aquel palacio, nunca más volvería a ser libre. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron no fueron las que esperaba. «Acepto». Khalid no pareció sorprendido, porque, en su mente, ella ya era suya desde el momento en que cruzó esas puertas. El sol se ocultaba tras las dunas, cuando Selena cruzó los pasillos del palacio, siguiendo en silencio a la sirvienta que la guiaba. Cada paso la llevaba más lejos de la vida que conocía y más cerca de un destino que aún se negaba a aceptar. El aire dentro del palacio tenía un peso distinto. Era como si la misma piedra, los muros y los techos altos estuvieran impregnados de la presencia del jeque. No importaba cuán grande fuera aquel lugar, Khalid al-Fayez lo dominaba todo, y ahora también la dominaba a ella. La habitación a la que la llevaron era de una belleza innegable, un lecho enorme con cortinas de seda, alfombras tejidas a mano, lámparas de oro y una terraza que daba al desierto infinito, un encierro disfrazado de lujo. Selena recorrió la estancia con lentitud, su mente atrapada en un torbellino. Tocó el borde de la cama, la madera tallada con precisión, el mármol frío del tocador. Todo indicaba opulencia y poder. Un suave llamado a la puerta la sacó de sus pensamientos. La misma sirvienta que la había guiado entró con la cabeza levemente inclinada. «El jeque desea cenar con usted». Las palabras la golpearon con un extraño peso.
Por supuesto que lo deseaba. Khalid no era un hombre que se conformara con verla vagar por su palacio. Quería verla frente a él, sentir su presencia, recordar a cada instante que había ganado. Selena cerró los ojos un momento antes de responder. Dile que estaré allí, porque si él pensaba que su voluntad se había quebrado, se equivocaba. El comedor del palacio era un espectáculo de luces suaves y aromas embriagantes. La mesa, larga y de madera oscura, estaba adornada con frutas frescas, dátiles, pan caliente y platos delicadamente servidos. Pero lo único que dominaba aquel lugar era la presencia de Khalid. Él estaba allí, en la cabecera, con su túnica negra bordada en oro y su expresión serena. El dueño del palacio, el dueño de su destino. Cuando Selena entró, sus miradas se encontraron como si fuera la continuación de una batalla inacabada. Khalid no dijo nada al verla. Solo hizo un leve gesto con la cabeza, indicando el asiento frente a él. Selena se sentó con la espalda recta, sin apartar la mirada. No le daría la satisfacción de verla incómoda. El silencio entre ellos era un hilo tenso que se estiraba con cada segundo. Finalmente, el jeque habló, su voz baja y envolvente. «La habitación es de tu agrado». Selena tomó la copa de vino frente a ella con calma. «Es grande». Khalid esbozó una sonrisa leve. «Y sin embargo, ¿te pareció una jaula?» Selena se detuvo un instante. Ese hombre leía sus pensamientos con demasiada facilidad. «Soy libre de irme cuando quiera. ¿No es así?» El jeque apoyó los codos en la mesa, entrelazando los dedos con lentitud. «Por supuesto, nadie te ata aquí». Selena sintió un escalofrío ante la sutileza de sus palabras. Nadie la ataba, pero tampoco la dejaban ir. Era libre en teoría, pero en la práctica, su mundo fuera del palacio había sido reducido a cenizas por él. Tomó un bocado de pan, manteniendo la compostura. No le daría el placer de verla vulnerable. Khalid la observó con atención, con la fascinación de un hombre que saborea un juego que se desarrolla exactamente como lo planeó. «No tienes que verme como tu enemigo, Selena». Ella soltó una risa baja. «Destruiste mi vida en el mercado. ¿Cómo esperas que te vea?» Khalid tomó su copa con calma, como alguien que te ha dado una nueva vida. Selena dejó la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Yo no pedí esta nueva vida». El jeque inclinó la cabeza. «Pero la necesitabas». El aire entre ellos se volvió sofocante, no solo por la tensión, sino por la peligrosa verdad en sus palabras. Porque, aunque Selena odiara admitirlo, ya no había un hogar al cual regresar. La jaula dorada de Khalid se había convertido en su única opción. Después de la cena, Selena salió al balcón de su nueva prisión. El desierto se extendía ante ella, majestuoso e indomable, como ella misma solía ser. Pero ahora, por primera vez en su vida, se sentía atrapada. Cerró los ojos, respirando hondo. No se rendiría. Khalid al-Fayez podía haberla llevado hasta allí, pero jamás la poseería realmente. Sin embargo, en algún lugar del palacio, el jeque sonreía en la penumbra, porque él sabía algo que ella aún no entendía. Selena ya le pertenecía, solo le faltaba aceptarlo. La primera noche en el palacio fue inquietante. Selena se despertó varias veces, sobresaltada, sin comprender por qué su sueño era tan frágil. Quizá porque su subconsciente sabía que, aunque las puertas de su habitación estuvieran abiertas, en realidad no era libre. Se levantó antes del amanecer, buscando en la brisa del desierto un alivio que no llegó. Afuera, la vasta inmensidad de las dunas la miraba con la indiferencia de quien ha visto muchas almas perderse entre sus arenas. El desierto era cruel, pero al menos era honesto. El palacio, en cambio, estaba impregnado de sombras invisibles, de un peligro latente que se respiraba en cada rincón.
El peligro tenía un nombre: Khalid. El desayuno fue servido no en el gran comedor, sino en una terraza privada, adornada con cojines de seda y una vista impresionante de la ciudad. El lujo era asfixiante. La sirvienta que la había atendido la noche anterior se acercó con la cabeza inclinada. «El jeque desea verla después del desayuno». Selena tomó un dátil de la bandeja de plata y hojeó a la mujer con cautela. «¿Siempre da órdenes en lugar de pedir?» La sirvienta parpadeó, nerviosa. «El jeque no suele pedir, mi señora». Selena soltó un suspiro. Por supuesto que no, pero aunque cada fibra de su cuerpo le decía que se negara, sabía que no tenía otra opción. Era mejor enfrentar al lobo que dejarlo pensar que le temía. Terminó su desayuno con calma, sin prisas, como si aquel palacio le perteneciera tanto como a Khalid. Solo cuando estuvo lista, permitió que la guiaran hasta él. Khalid la esperaba en un jardín interno, donde fuentes de mármol blanco vertían agua en estanques cristalinos. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, proyectando sombras suaves en el suelo de piedra. Todo en ese lugar parecía diseñado para transmitir serenidad, pero Selena no se dejó engañar. La serenidad era una ilusión. Khalid estaba de pie junto a una de las fuentes, con su túnica beige ajustada al torso y las mangas dobladas hasta los codos. Su presencia irradiaba poder incluso en la calma del jardín. Cuando la vio acercarse, una sonrisa ligera cruzó sus labios. «¿Dormiste bien?» Selena arqueó una ceja. «¿Eso asumes?» El jeque inclinó la cabeza, divertido. «¿Y si no fue así?» «Significa que estoy exactamente donde no quiero estar». Khalid soltó una carcajada baja, como si aquello lo divirtiera más de lo que debería. Selena sintió una punzada de frustración. Nada de lo que decía parecía desconcertarlo. «Eso es algo que cambiará con el tiempo», dijo él con seguridad. Selena cruzó los brazos. «Si me trajiste aquí para hablar en círculos, ahorraré tu tiempo y el mío». Khalid se acercó lentamente, su mirada fija en ella con esa intensidad que la hacía sentir atrapada sin cadenas. «Te traje aquí para que entiendas algo, Selena. No quiero que me veas como tu enemigo». Selena mantuvo la postura firme. «No eres mi enemigo». El jeque alzó una ceja, sorprendido por la respuesta. «Interesante». Ella inclinó la cabeza. «No, eres peor, porque el enemigo al menos tiene la decencia de atacarte de frente. Tú, en cambio, encierras, acorralas, manipulas». Por un instante, el silencio entre ellos fue un campo de batalla. Y luego, Khalid sonrió. «Tienes razón». Selena no esperaba esa respuesta. El jeque se inclinó levemente hacia ella, su voz descendiendo a un susurro. «Pero dime, si soy tan terrible, ¿por qué sigues aquí?» El aire se volvió más denso. Las palabras eran una trampa, porque la respuesta era obvia. Estaba allí porque él la había obligado de una forma tan calculada que ni siquiera parecía una imposición. Pero Selena no le daría la satisfacción de admitirlo. Se giró sobre sus talones y empezó a alejarse. «Dime tú, Khalid, ¿por qué yo?» Él no respondió de inmediato, porque esa era la única pregunta cuya respuesta aún no comprendía del todo. La vio marcharse con una mezcla de fascinación y desafío ardiendo en su interior. No importaba cuánto intentara resistirse. Ella era suya, y él se encargaría de que lo entendiera. Esa noche, Selena salió a la terraza de su habitación en busca de aire. La temperatura había descendido y ojeó la luna con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Fue entonces cuando lo vio. Khalid estaba en su propio balcón, no muy lejos del suyo. La observaba. No había palabras entre ellos, solo una tensión que vibraba en la distancia. El desierto los separaba, pero también los unía. Selena sintió que su piel se estremecía, pero se negó a apartar la mirada.
No era un juego que estaba dispuesta a perder. Lo que ella no sabía era que Khalid nunca había perdido en su vida, y no pensaba empezar ahora. El amanecer cubría el palacio con tonos dorados, pero para Selena la luz del sol no traía ninguna sensación de paz. Había dormido poco, inquieta, con una sensación de opresión en el pecho que no desaparecía. Era el peso de estar atrapada en un lugar del que no podía escapar, bajo la sombra de un hombre que no aceptaba un no como respuesta. Se vistió con una túnica de lino ligera y recogió su cabello en un moño bajo, sin ánimos de adornarse. No estaba allí para complacer a nadie. Cuando abrió la puerta de su habitación, encontró a la misma sirvienta de siempre esperando. El jeque desea verla en los establos. Selena arqueó una ceja. ¿En los establos? La mujer asintió con la cabeza baja, evitando su mirada. Selena suspiró. No era una invitación, era otra orden disfrazada de cortesía. Pero si Khalid esperaba que ella se negara, se equivocaba. Afrontaría cada uno de sus movimientos con la cabeza en alto. El aire fresco de la mañana trajo consigo el sonido de los caballos resoplando suavemente en los establos del palacio. Selena entró al recinto con paso firme y lo vio de inmediato. Khalid estaba de pie junto a un imponente caballo negro, pasando la mano por su crin con movimientos pausados. La imagen era casi relajante, si no fuera porque él mismo era la tormenta en medio de esa aparente calma. Sin girarse, el jeque habló con esa voz grave y controlada. «Llegaste más rápido de lo que esperaba». Selena cruzó los brazos. «Deberías dejar de subestimarme». Khalid sonrió levemente y, finalmente, giró para enfrentarla. Sus ojos oscuros la recorrieron de arriba a abajo, con esa intensidad que la hacía sentir expuesta sin que él la tocara. «Nunca lo hago». Un silencio cargado se instaló entre ellos. Solo el sonido de los caballos interrumpía la tensión. Finalmente, él extendió la mano hacia las riendas de un segundo caballo, uno blanco, de porte elegante. «Vamos a cabalgar». Selena parpadeó. «¿Eso es otra orden?» Khalid inclinó la cabeza con una media sonrisa. «Llámalo una oportunidad». Selena sintió una punzada de desconfianza, pero no permitió que él lo notara. En cambio, se acercó al caballo con naturalidad, tomándolo por las riendas. «Si intentas encerrarme en otro lugar, Khalid, juro que me arrojaré al desierto». El jeque soltó una carcajada baja. «No necesito encerrarte en ninguna parte, Selena. Tú misma regresarás a mí». La seguridad en sus palabras la irritó más de lo que quería admitir, pero en lugar de discutir, montó el caballo con agilidad, porque si había algo que Selena sabía hacer, era sobrevivir en territorio enemigo. El desierto se extendía ante ellos como un océano de arena infinita. La brisa cálida agitaba los velos de sus túnicas mientras cabalgaban a un ritmo firme, alejándose de la ciudad y del palacio. Por primera vez desde que había llegado, Selena se sintió ligera. El viento en su rostro, el galope del caballo, la sensación de libertad momentánea. Por un instante, casi olvidó que Khalid cabalgaba a su lado. Pero él estaba allí, siempre. Cuando llegaron a una colina con vista a las dunas, Selena detuvo su caballo y miró a su alrededor. Era hermoso, salvaje, indomable, como ella solía ser. Khalid la observó en silencio por un momento antes de desmontar. Había algo diferente en su mirada esta vez. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó Selena sin mirarlo. El jeque se acercó lentamente, con la paciencia de un hombre que no se apresura porque sabe que el destino está de su lado. «Para recordarte que el desierto es como yo». Selena frunció el ceño y finalmente lo miró. «¿Eso significa que eres cruel?». Khalid sonrió levemente. «Significa que, cuanto más intentas resistirte, más te consume».
El aire entre ellos pareció vibrar con algo indescriptible. Selena no quería entender el significado detrás de sus palabras. No quería aceptar la verdad que se escondía en lo más profundo de su pecho, porque, por mucho que lo odiara, el fuego en su interior no se debía solo a la ira. El regreso al palacio fue silencioso, pero no fue un silencio vacío. Había algo creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos quería nombrar. Cuando Selena desmontó en los establos, estaba a punto de girarse para marcharse cuando la voz de Khalid la detuvo. «Mañana volveremos a cabalgar». Ella se giró para enfrentarlo, con la mirada afilada. «¿Quién dijo que quiero repetir esto?» Khalid se acercó un paso más. «Lo harás». Selena sintió su respiración enredarse por un instante, pero se negó a dejar que él lo notara. Con un último destello de desafío en los ojos, se alejó sin decir una palabra. Pero, mientras subía las escaleras hacia su habitación, sintió algo diferente dentro de ella, algo peligroso. El miedo de que, después de todo, Khalid pudiera estar en lo cierto. Desde su balcón, Khalid la observó desaparecer en el interior del palacio. No necesitaba que ella lo aceptara aún, solo necesitaba que empezara a cuestionarse a sí misma, y sabía que lo había logrado. El sol se deslizaba lentamente por el horizonte cuando Selena llegó a su habitación. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, como si el desierto aún la envolviera. Se acercó a la terraza y apoyó las manos en la baranda de mármol frío. Necesitaba aire, pero no era el aire lo que la oprimía, era él. Cada palabra de Khalid seguía resonando en su mente. Cuanto más intentas resistirte, más te consume. Cerró los ojos con fuerza, intentando ignorar el ardor que recorría su piel. No podía permitirse debilidad. Había venido a este palacio con la idea de sobrevivir, de esperar el momento oportuno para escapar. Pero ahora estaba perdiendo el control de algo más peligroso. Esa noche, la cena fue servida en su habitación. Selena lo agradeció. No quería enfrentarse a Khalid. No aún. Comió lentamente, sem apetite, y luego se recostó en la cama, mas el sueño no llegó. Las sombras danzaban en las paredes, iluminadas por la luz de las lámparas. Todo estaba en calma, pero ella sentía el peso de una presencia invisible, y entonces, como si el universo jugara con su resistencia, lo sintió. La esencia de Khalid, no su voz, no su toque, solo su existencia. Era como si él estuviera allí, observándola, incluso sin estar presente, y lo peor de todo era que eso no la asustaba. La aterrorizaba la forma en que su cuerpo reaccionaba a esa sensación. Volvió a cerrar los ojos. Debía dormir. Pero su mente estaba atrapada en un laberinto de pensamientos peligrosos, porque, por primera vez, no estaba segura de quién era más fuerte, si ella o él. Khalid, en su propia habitación, se sirvió una copa de vino y se sentó en el borde de su cama. No podía dormir. Selena ocupaba su mente como una sombra persistente, una mujer que no se rendía. Nunca antes había experimentado algo así. El deseo de poseerla no era solo físico, era algo más. Algo que le irritaba y le fascinaba al mismo tiempo. Bebió un sorbo del vino y se levantó caminando hacia su balcón. Desde allí podía ver la silueta de su palacio iluminada por la luna. Y en alguna parte de aquel lugar, ella también estaba despierta. Lo sabía, lo sentía, sonrió levemente. Selena ya no podía escapar de él, porque, aunque no lo admitiera, su mente ya era su prisionera. Y pronto lo sería todo su ser. El amanecer trajo consigo una luz suave que se filtró a través de las cortinas de lino. Selena despertó lentamente, sintiendo el peso del cansancio sobre sus párpados. Había dormido, pero no descansado. Se sentó en la cama
y recorrió la habitación con la mirada. Todo seguía igual, el lujo sofocante, la sensación de encierro, la certeza de que estaba atrapada en un juego peligroso. Un leve toque en la puerta la sacó de sus pensamientos. La misma sirvienta de siempre entró con una bandeja de desayuno, depositándola sobre la mesa de mármol sin decir una palabra. Selena la observó con atención. ¿Él ha dado otra orden para hoy? La mujer titubeó un instante antes de responder. El jeque ha solicitado su presencia en el patio de entrenamiento. Selena arqueó una ceja. ¿Para qué? La sirvienta bajó la mirada. Dijo que se lo explicará cuando llegue. Selena exhaló con frustración. Khalid nunca revelaba sus movimientos antes de tiempo, pero no se quedaría en su habitación esperando. Si él quería jugar, ella también jugaría. El patio de entrenamiento del palacio era un lugar espacioso, rodeado por columnas de piedra y con el suelo cubierto de arena fina. Al llegar, Selena vio varias armas dispuestas sobre una mesa. Dagas, espadas, lanzas. Pero lo que realmente captó su atención fue la figura que se movía en el centro del patio. Khalid vestía una túnica ligera de color arena, con las mangas recogidas hasta los codos y el cabello ligeramente despeinado por el viento. Cada uno de sus movimientos era preciso, calculado. Blandía una espada con la destreza de alguien que había dominado el arte de la guerra desde joven. Por un instante, Selena se quedó observándolo en silencio. Había algo hipnótico en su presencia, en la manera en que su cuerpo se movía con fluidez letal. Pero en cuanto Khalid notó su presencia, se detuvo y bajó la espada, girándose hacia ella con una leve sonrisa. «Viniste». Selena cruzó los brazos. «Parece que no me dejas muchas opciones». Khalid dejó la espada sobre la mesa y caminó hacia ella con paso pausado, pero con la misma intensidad de siempre. «Hoy las tienes». Selena frunció el ceño. «Ah, ¿sí?» El jeque señaló las armas dispuestas frente a ellos. «Vamos a entrenar. Puedes elegir el arma que quieras». Selena no pudo evitar soltar una risa baja. «¿Quieres que luche contra ti?» Khalid inclinó la cabeza levemente. «Quiero ver cómo te defiendes». Había un desafío en su tono, una provocación que encendió algo en el interior de Selena. Caminó hasta la mesa y deslizó los dedos sobre las empuñaduras de las armas. Podría haber elegido una daga ligera, pero no. Tomó una espada. Khalid la observó con atención. Interesante elección. Selena giró el arma en su mano, probando su peso. No era tan hábil como él, pero no era una mujer indefensa. «Veamos si puedes con esto, Su Alteza». El sonido del metal resonó en el aire cuando las espadas se cruzaron. Khalid atacaba con movimientos controlados, midiendo cada reacción de Selena. No estaba peleando en serio, pero tampoco le daba ventaja. Selena se movía con agilidad, esquivando, contraatacando, buscando puntos débiles en su defensa. Pero él no tenía ninguno. Después de varios intercambios, el jeque desvió su espada con un golpe preciso y la obligó a retroceder. «Eres rápida, pero dudas demasiado». Selena apretó los dientes y arremetió con más fuerza. No lo dejaría ganar tan fácil. Pero Khalid era paciencia y estrategia. Esperó el momento exacto. En un solo movimiento, bloqueó su ataque y giró su cuerpo, desarmándola con un golpe seco. La espada cayó a la arena. Antes de que Selena pudiera reaccionar, él la tenía atrapada. Una de sus manos sujetó su muñeca, la otra se apoyó en su cintura, manteniéndola cerca, demasiado cerca. El tiempo pareció detenerse, la respiración de Selena se aceleró, no por miedo, por otra cosa. Khalid bajó levemente el rostro, con los labios apenas separados. Podía sentir el calor de su aliento, el aroma de su piel. Si fuera otro hombre, estarías muerta. Su voz era baja, áspera, peligrosa.
Selena alzó la barbilla, negándose a mostrarse afectada. Si fueras otro hombre, no estaríamos aquí. El jeque sonrió con un brillo oscuro en los ojos. Tienes razón, pero no la soltó. Selena sintió la tensión envolverlos, como un lazo invisible que los mantenía unidos. Sabía que debía apartarse, pero su cuerpo se negaba a moverse. Y entonces Khalid hizo algo que la dejó sin aire. Deslizó los dedos por su muñeca lentamente, como si estuviera marcando su piel. Un escalofrío recorrió la espalda de Selena. Él lo notó, y su sonrisa se volvió aún más peligrosa. ¿Todavía sigues creyendo que puedes resistirte a mí? Selena logró recuperar el control en el último momento. Empujó su pecho con fuerza y se apartó de un paso, sin desviar la mirada. Voy a resistirme hasta el final. El jeque la observó con calma. Veremos cuánto dura ese final. Selena recogió su espada del suelo y la dejó sobre la mesa. Sin decir una palabra más, se giró y salió del patio, pero mientras se alejaba, su respiración aún estaba alterada y su piel aún ardía, porque, por primera vez, había sentido que estaba perdiendo el control. Khalid se quedó en el patio, observando su silueta desaparecer en la distancia. Pasó la lengua por su labio inferior, saboreando la batalla que acababan de librar, no en la arena, sino en el fuego silencioso que crecía entre ellos. Y como un hombre que había pasado la vida ganando, sabía una cosa con certeza: Selena estaba cediendo. Ella solo aún no lo aceptaba, pero pronto lo haría, muy pronto. Selena caminó por los pasillos del palacio con la mente atrapada en una espiral peligrosa. Su cuerpo aún sentía el calor de la cercanía de Khalid, la presión de sus manos, el roce sutil de sus dedos contra su piel. No debía pensar en eso. Respiró hondo y cerró las manos en puños, como si con ese gesto pudiera alejar la sensación, pero la verdad era más cruel. Él estaba en su mente, y eso la enfurecía. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. No podía permitir que esto continuara. Su plan siempre había sido resistir, esperar el momento oportuno para huir. Pero cada día que pasaba, Khalid parecía encontrar nuevas formas de atraparla. Primero, la aisló del mundo exterior. Después, la forzó a aceptar su hospitalidad. Ahora estaba invadiendo su voluntad, con miradas, con caricias que no eran caricias, con un juego de seducción que la envolvía sin que pudiera evitarlo. Golpeó la mesa con frustración. No se dejaría atrapar, pero entonces un pensamiento cruzó su mente como un veneno. ¿Y si ya estaba atrapada? Esa noche no hubo cena en su habitación. La misma sirvienta de siempre apareció en su puerta con una expresión cautelosa. El jeque ha solicitado su presencia en el comedor principal. Selena sintió una punzada de irritación. ¿Solicitado o exigido? La mujer tragó en seco. El jeque no exige, simplemente espera. Selena soltó un suspiro pesado. Por supuesto que sí, pero ignorarlo no era una opción. El comedor principal del palacio era un espectáculo de opulencia. La mesa de madera tallada se extendía bajo la luz de los candelabros dorados, adornada con platos exquisitos y copas de cristal. Y al final de la mesa, como un rey esperando que su reina tomara su lugar, estaba Khalid. Su túnica negra contrastaba con el brillo del oro a su alrededor. Había algo en su mirada que la inquietó. No era arrogancia ni superioridad, era paciencia. La misma paciencia de un hombre que sabe que ya ha ganado. Selena avanzó con calma y se sentó frente a él, manteniendo la espalda recta y la expresión neutra. No se miraron de inmediato. Era una guerra silenciosa. Finalmente, Khalid habló con voz baja y controlada. «Comamos». No era una invitación, era un recordatorio de que no tenía opción. La cena transcurrió en un silencio casi insoportable.
Selena mantenía la vista en su plato, sin ceder a la tentación de mirarlo. Sabía que él la estaba observando, y lo peor era que su cuerpo lo sentía. Cada sorbo de vino, cada pequeño movimiento, era una batalla contra sí misma. Finalmente, no pudo soportarlo más. «¿Qué es exactamente lo que quieres de mí?» Khalid dejó su copa sobre la mesa con lentitud. «Ya lo sabes». Selena apretó la mandíbula. «Dímelo». El jeque la miró directamente, su voz más baja que antes. «Quiero que dejes de luchar contra lo inevitable». Selena sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque por primera vez no estaba segura de que pudiera hacerlo. Cuando la cena terminó, Khalid se levantó y caminó hacia ella con la misma calma devastadora de siempre. Selena no se movió, pero su respiración se aceleró ligeramente cuando él se inclinó y susurró cerca de su oído. «Descansa bien». Luego se apartó y se fue. Y Selena, por más que lo intentó, no pudo recuperar el aliento, porque algo dentro de ella sabía la verdad. Khalid no solo estaba ganando, ya la tenía. Selena no durmió aquella noche. El peso de la cena con Khalid seguía sobre sus hombros, como un manto del que no podía deshacerse. Cada palabra, cada mirada, cada silencio, todo había sido una prueba. Se levantó de la cama cuando el primer rayo de sol tocó la terraza. Caminó descalza sobre el mármol frío y dejó que la brisa del desierto le acariciara la piel. Pero nada disipaba la sensación de que algo dentro de ella había cambiado. No sabía en qué momento había comenzado a ceder, cuándo su lucha se había transformado en algo más peligroso. Tal vez desde la primera vez que sus ojos se encontraron. El día transcurrió en una calma tensa. Nadie la llamó, nadie la buscó. Por primera vez desde que llegó al palacio, Khalid no la convocó a su presencia, y eso la inquietó más de lo que debería. Pasó la mañana en los jardines internos, caminando entre las fuentes y las palmeras, tratando de ordenar sus pensamientos, pero era imposible, porque en el fondo de su alma sabía que lo estaba esperando. La tarde cayó con lentitud. Selena estaba en la biblioteca do Palacio, fingiendo leer un libro que nem siquiera entendía, cuando una presencia hizo que su piel se estremeciera. No necesitó girarse para saber que era él. Lo supo por la forma en que el aire pareció volverse más denso, por la energía que llenó el espacio con su llegada. Khalid se detuvo a pocos pasos de ella, sin hablar, dejándola sentirlo. Selena cerró el libro con calma y levantó la mirada. Su túnica azul oscuro realzaba la fuerza de sus hombros y su postura relajada contrastaba con la intensidad de su mirada. Había algo diferente en él hoy. Finalmente, Khalid habló. «No te vi en todo el día». No era un reproche, era una observación, una que escondía algo más profundo. Selena apoyó el libro sobre la mesa y cruzó las piernas lentamente. «No me llamaste». El jeque sonrió levemente. «¿Eso significa que esperabas que lo hiciera?» Selena sintió una punzada de frustración. Ese hombre siempre sabía cómo darle la vuelta a las cosas. «Eso significa que disfruté mi día sin interrupciones». Khalid inclinó la cabeza, con una paciencia peligrosa en su mirada. «Me alegra saberlo». Pero en su voz había algo más, algo que la hizo sentir que su juego aún no había terminado. Más tarde, cuando la noche cubrió el palacio, Selena decidió caminar por los corredores en busca de aire fresco. Pero el aire era espeso. Y ella no estaba sola. Desde el final del pasillo lo vio. Khalid estaba apoyado contra una columna, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella. No dijo nada, no hizo ningún movimiento, pero Selena sintió cada parte de su cuerpo reaccionar a su presencia. Era un enfrentamiento silencioso, uno que ninguno de los dos quería perder. Finalmente, fue ella quien rompió el contacto visual y siguió caminando, pero en su interior sabía que él había ganado.
porque aún sentía su mirada recorriéndola en la distancia, y su piel aún ardía. Khalid observó a Selena desaparecer por el pasillo con una sonrisa en los labios. No necesitaba tocarla, no necesitaba apresurarse. Ella ya estaba atrapada. Lo único que le faltaba era darse cuenta. La noche envolvía el palacio con su manto oscuro, y el viento del desierto susurraba contra las paredes de mármol como un canto antiguo. Selena caminó por los pasillos en silencio, sus pasos resonando suavemente en la inmensidad del lugar. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero algo dentro de ella la empujaba a seguir avanzando. Había pasado el día evitando a Khalid, convenciéndose a sí misma de que podía recuperar el control de su mente y de su cuerpo. Pero la verdad era cruel. Su voluntad no era tan fuerte como antes. Cruzó una arcada y llegó hasta los jardines internos del palacio. La fuente central brillaba bajo la luz de la luna, y el aroma de las flores nocturnas flotaba en el aire. Era un oasis en medio de su tormenta interna. Cerró los ojos por un instante, inhalando profundamente. Pero cuando los abrió, su corazón se detuvo por un segundo. Él estaba ahí, de pie junto a la fuente, observándola, como si hubiera estado esperando, como si supiera que ella vendría. Khalid no se movió de inmediato. Solo la miró, con esa calma devastadora que la hacía sentir como si el mundo entero hubiera desaparecido a su alrededor, como si solo existieran ellos dos. Finalmente, él habló, con voz baja y profunda. «Sabía que vendrías». Selena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No vine por ti». Khalid dio un paso hacia ella, sin apartar la mirada. «Pero viniste». Ella apretó los labios, odiando la verdad en sus palabras. No había tenido la intención de encontrarse con él, pero ahí estaba. Y lo peor de todo era que no podía obligarse a marcharse. El sonido del agua corriendo llenó el silencio entre ellos. La brisa nocturna agitó los velos de la túnica de Selena, y Khalid la recorrió con la mirada, con esa intensidad que la quemaba sin necesidad de tocarla. «Dime qué sientes en este momento». Su tono no era una orden, pero tampoco era una simple pregunta. Selena se negó a responder. Khalid inclinó la cabeza levemente, como si analizara su resistencia. ¿Miedo? Selena frunció el ceño. «Nunca». Él sonrió con lentitud. «Lo sé». Se acercó otro paso. «Entonces, dime, ¿qué es lo que sientes?» Selena tragó en seco. No podía decirlo. No podía darle ese poder sobre ella, pero su silencio fue suficiente. Khalid exhaló suavemente y dejó que su mano rozara su muñeca. Un toque ligero, apenas un susurro sobre su piel. Selena sintió su mundo inclinarse, su respiración se aceleró, su corazón golpeó contra su pecho, y él lo notó. «Dilo». Selena cerró los ojos con fuerza. «No». Khalid la observó por un largo instante. Había algo en su expresión que no era triunfo, ni burla, ni arrogancia. Era deseo puro, crudo, y también una promesa silenciosa, porque él sabía lo que ella sentía, y, más temprano que tarde, ella también lo aceptaría. Selena se alejó con un movimiento brusco, rompiendo el contacto entre ellos. Khalid la dejó ir, por ahora. «Buenas noches, Selena». Ella no respondió. Solo se giró y desapareció entre las sombras del pasillo. Pero mientras caminaba de regreso a su habitación, su piel aún ardía en el lugar donde él la había tocado, y su voluntad se resquebrajaba un poco más. Desde los jardines, Khalid la vio marcharse. Pasó una mano por su barba, con la sombra de una sonrisa en los labios. No necesitaba apresurarse. El deseo era la más dulce de las prisiones. Y Selena ya estaba encerrada en ella. Solo le faltaba aceptar su destino. La noche se alargó como un suspiro contenido. Selena no pudo dormir. El roce de la mano de Khalid aún ardía en su piel, y la batalla dentro de su corazón
era cada vez más imposible de ignorar. Se levantó antes del amanecer, incapaz de permanecer encerrada en su habitación. Se envolvió en un velo ligero y salió al balcón, dejando que la brisa del desierto le acariciara el rostro. El palacio dormía, pero ella no estaba sola. A lo lejos, en el balcón opuesto, Khalid la observaba, silencioso, inamovible. No hablaron, no era necesario. Algo en el aire los unía de una forma que las palabras no podían describir. Selena sintió su pecho subir y bajar con un ritmo desigual. Era su última resistencia desmoronándose, y supo en ese momento que no podía seguir luchando contra lo inevitable. Cuando el sol comenzó a iluminar las dunas, Selena descendió por los pasillos del palacio con pasos decididos. No se detuvo, no dudó, sabía exactamente a dónde iba. Cuando los guardias la vieron acercarse a las puertas de la sala privada del jeque, inclinaron la cabeza y se apartaron en silencio. No necesitaban preguntar. Ella ya le pertenecía. Selena empujó las puertas y entró. Khalid estaba allí, de pie junto a un ventanal abierto, con la túnica suelta y el cabello despeinado por la brisa de la mañana. Giró lentamente al sentir su presencia. No hubo sonrisas ni palabras de triunfo en sus labios, solo una intensidad en sus ojos oscuros que la atrapó por completo. Selena avanzó sin miedo. «Dime la verdad, Khalid». El jeque frunció el ceño levemente. «Siempre te he dicho la verdad». Selena negó con la cabeza. No iba a permitir más juegos. «No sobre lo que sientes». Un silencio profundo los envolvió, un punto de no retorno. Khalid la miró con algo que parecía vulnerabilidad, un brillo en sus ojos que rara vez mostraba. Finalmente se acercó y habló con voz baja, ronca. «Te deseo». Selena sintió su corazón latir con fuerza, pero no apartó la mirada. «Lo sé», Khalid respiró hondo. «Pero no es solo deseo». Selena sintió su mundo inclinarse. El jeque levantó una mano y rozó su mejilla con suavidad. Era la primera vez que la tocaba de esa manera. No como un juego, no como un desafío, sino como si ella fuera algo sagrado. «Te amo, Selena». Las palabras la envolvieron como un torbellino, porque las había esperado, aunque no lo admitiera, porque, en lo más profundo de su alma, ella también lo amaba. Pero no sería fácil decirlo. No después de todo lo que había luchado contra él. Khalid pareció notar su duda. No presionó, no exigió, solo esperó. Y entonces Selena supo que no había nada más que temer. Levantó la mano temblorosa y la apoyó sobre el pecho de Khalid. Sintió su corazón latir fuerte y descontrolado, igual que el suyo, y en ese instante se rindió. «Yo también te amo». Khalid cerró los ojos por un momento, como si esas palabras lo tocaran en lo más profundo, y cuando los abrió de nuevo, el mundo entero desapareció. Selena sintió su respiración atrapada en el pecho cuando él bajó el rostro lentamente, hasta que sus labios se rozaron en un suspiro. El primer beso fue suave, casi una caricia. Pero cuando Khalid sintió que ella no se alejaba, la sujetó con más firmeza, como si temiera que desapareciera. Selena se aferró a su túnica, dejando que el deseo contenido los envolviera. Era el final de una guerra. Era la entrega absoluta de dos almas que habían nacido para encontrarse. Y cuando se separaron, Khalid apoyó la frente contra la de ella y susurró con una sonrisa: «Te advertí que no podría resistirte». Selena rió suavemente y negó con la cabeza. «No, me advertiste que siempre consigues lo que quieres». Khalid acarició su rostro con ternura. «Pero esta vez, tú también me querías». Selena suspiró, apoyando su cabeza contra su pecho. «Siempre te quise. Solo no estaba lista para aceptarlo». Khalid besó su cabello con delicadeza.
Entonces ya no hay más razones para esperar. Selena alzó la vista y lo miró con una sonrisa radiante. No, ya no hay más razones. Y esa fue la última batalla. Porque a partir de ese momento, Selena y Khalid dejaron de luchar contra su destino. Se entregaron a él juntos, para siempre. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10.000 suscriptores.